El tema de hoy es estreptococos. Cocos gram positivos, damos algunas generalidades y creo que dentro de esas generalidades habrán algunos detalles que les van a servir para... Les decía que algunos de los puntos que he de intentar tocar esta mañana con este tema les van a servir para entender cómo funcionan algunos mecanismos de virulencia y para las bacterias para producir enfermedad. Así que si me conceden el honor de su atención, los beneficiados van a ser ustedes. Bien, entrando en materia, el género estreptococo fue creado por este señor Bill Roth en 1877, si no me equivoco, eso no es pregunta de examen. El asunto es que este médico, intentando clasificar o estudiar a los estreptococos, a los cocos gram positivos, más correctamente dicho, se inventó este nombre utilizando dos terminaciones griegas, una que significa fácilmente de plegar y el otro vaya. Estreptococos, algo que se pliega, algo que es lo suficientemente largo como para torcerse, y coccus, que significa vaya, algo redondo, pero aplicado a la botánica, los cocos, las bayas, son esos frutos redondos que tienen semilla interna. Bien, el género actualmente abarca más de 50 especies, todos son cocos gram positivos, ya sea en parejas o en cadenas. Y las cadenas pueden ser... No tenía, pero ya tengo. ¿Y esto? No mío, pero es del departamento. Ok. ¿En qué iba? Eso. Precisamente la característica que observó este investigador es la de que forman pequeñas cadenas o cadenas largas. A partir de la división celular, que es incompleta, pueden formarse parejas o cadenas tan largas, aproximadamente de 30 individuos. Esto es característico de especie. No quiero que crean que todos los estreptococos forman cadenas tan largas. La división celular es incompleta, porque cuando ustedes saben que se da el proceso de división celular, las bacterias rearreglan su citoesqueleto para llegar a un punto de corte perfecto. En el caso de los estreptococos, ese punto perfecto de corte no se da, porque permanecen unidos por un tabique de peptidoglicán que no llega a separarse completamente. Además, esa reorganización del citoesqueleto implica que se marca, dicho de una manera bien simplista, se marca el punto de próxima división de cada célula, dejando una cicatriz en el centro de cada célula. Y esa es, y ese va a ser o hablan ustedes o hablo yo. Llevamos 6 minutos. No me va a alcanzar. Les cuento un chiste. No, porque después me regañan. La reorganización del citoesqueleto en estas bacterias es bien particular. Deja este punto deja marcada con esta cicatriz el punto donde se va a dar la próxima división celular. Esto es curioso porque no son en los extremos en los que la cadena crece, sino en las partes centrales, debido a que esta cicatriz, que se marca perpendicularmente al eje que lleva la cadena, es donde se van a ir formando nuevas células. Y a la larga van a ser, lo voy a retomar más adelante este punto, a la larga van a ser estas células, que en su momento fueron las más jóvenes, las más viejas de la cadena. Todos son anaerobios,
tal vez para decir que este detalle que acabo de intentar explicar no lo observamos en una tinción de Gram. En la tinción de Gram vamos a ver esas cadenas de células con forma de coquitos redonditos que ya hemos visto en el laboratorio. Todos son anaerobios facultativos, y aquí creo que es importante mencionar que cuando ustedes escuchen que a una bacteria se la clasifica como anaerobio facultativo, quiere decir que es aerobia, pero tiene la capacidad de, en ausencia de oxígeno, tiene la facultad de, en ausencia de oxígeno, crecer y reproducirse. Por eso decimos que son anaerobios facultativos, pero antes tendríamos que decir que son aerobios. Pero dar los dos términos es como redundar en la característica de la bacteria. También son capnófilos, necesitan una atmósfera enriquecida con 5 a 10% de CO2. Eso significa que sean capnófilos. Todos son miembros de la microbiota normal del ser humano. Habitan piel y tejidos, algunos se han encontrado en animales, pero son la minoría. Otra característica es que van a ver, algunos de estos son capsulados, y por esa particularidad y por poder producir algunas otras sustancias, se adhieren a matrices extracelulares o superficies, se juntan con otras bacterias y pueden formar biopelículas. Esto a la larga se convierte en un factor externo, un factor extrínseco de virulencia. Todos fermentan los carbohidratos a ácido láctico, requieren medios muy enriquecidos, ya que estos organismos son muy fastidiosos. Necesitan, además del ambiente capnófilo, necesitan también medios enriquecidos, y ya les voy a decir cuál es el que prefiere. Característicamente son catalasa negativos, y la presencia de esta enzima o ausencia de esta enzima es una característica que nos ayuda a diferenciar entre dos géneros muy importantes de estreptococos. Son inmóviles, no esporulados, y creo que hasta aquí hice un resumen de todas esas características fisiológicas comunes al género. Ahora, importante la siguiente, es que son patógenos piógenos. En la mayoría de los cuadros clínicos producidos por individuos de este género vamos a encontrar la formación por ser piógenos. ¿Qué se forma en un cuadro piógeno? ¿No? Pus. Piógeno, pus. Pus. Ahora, no son los únicos. Eso va a ser pregunta de examen por lo que veo. Sí, como no lo sabían, entonces ahora sí que ya lo saben, me van a tener que demostrar en una pregunta que sabe que piógeno significa purulento. No son los únicos patógenos, no son las únicas bacterias que producen pus en los cuadros clínicos, pero sí son los mejor conocidos y los más importantes. Ahora bien, entremos en algo un poco más complicado, y es lo de la clasificación. ¿Cómo se les ha clasificado hasta el momento? Resulta que desde que inició el estudio de estas cosas, se han intentado varios sistemas de clasificación que han sido efectivos en su momento. Otros han tenido una efectividad parcial, ya que según se van identificando o experimentando con nuevas herramientas de investigación, se van descubriendo formas más sofisticadas y caras para identificarlos, para clasificarlos. Comencemos con el primer sistema de clasificación que se intentó, y es en base a su patrón hemolítico. ¿A qué me refiero con esto? Ustedes conocen el agar TSA, ya lo han visto, es ese agar amarillito. Pues bien, un medio base, el medio base de agar sangre tiene el mismo color, digamos que es un TSA. Cuando se está preparando, se enriquece ese agar base agregando sangre completa de carnero al 5%. Por cada 100 mililitros de la cosa esta licuada se agregan 5 ml de sangre completa. Tiene que ser a una temperatura más o menos que aguante la mano, debido a que
si está muy caliente se puede erizar la sangre. Así formamos el llamado agar sangre. Eventualmente lo van a ver en el laboratorio. Bien, cuando un estreptococo crece en la superficie de este agar sangre, me salté un detalle. La atmósfera capnófila es una atmósfera que tiene del 5 al 10% de CO2. Y aunque actualmente se cuenta con incubadoras a las cuales se les adapta un tambo de gas y que suministra esa mezcla de gases, la forma más humilde pero más efectiva de lograr una atmósfera es colocarlos en una jarra cerrada con una vela encendida. La vela encendida consume oxígeno y al ser una cámara cerrada se termina apagando por combustión del oxígeno y formación de CO2. De esta manera, con estos dos elementos, el medio se enriquece, el medio ambiente también, y así pueden crecer los estreptococos en la superficie del agar. Ahora sí, voy al punto donde me quedé. Cuando crecen, producen sustancias que destruyen ya sea parcial o totalmente los glóbulos rojos que se encuentran en el agar. Y así tenemos la clasificación en base a cómo destruyen esos glóbulos rojos. En la primera categoría son los estreptococos llamados alfa-hemolíticos. Estos producen una sustancia que se denomina neumolicina y que destruye solamente de manera parcial la hemoglobina contenida en los glóbulos rojos. Al destruirla parcialmente se forma un pigmento de color verdoso que se llama biliverdina. Esta biliverdina es la que rodea las colonias alrededor. Por supuesto, aquí no hay colonias aisladas, ¿verdad? Esto es invento del fulano que hizo esta placa. El pigmento color verdoso lo vemos alrededor de la zona de crecimiento D. Y es así como lo clasificamos como alfa hemolítico. La otra categoría es la del beta hemolítico. Aquí las sustancias producidas son denominadas estreptolicinas y como lo vamos a ver más adelante hay de dos tipos. La S, que es producida en presencia de suero, y de ahí viene lo de la letra S de suero o serum en inglés, y la estreptolicina O, llamada así porque es oxígeno lábil, se deteriora en presencia del oxígeno. Pues bien, estas dos sustancias, pero principalmente la estreptolicina S, son las responsables de lisar completamente los glóbulos rojos alrededor de la zona de crecimiento del bendito estreptococo. Los estreptococos que tienen esta apariencia en agar sangre son denominados beta hemolíticos. ¿Y por qué se mira así amarillo? No es que la sustancia sea de color amarillo. Por eso les explicaba, les traía a la mente lo del TSA. El TSA es amarillito. Como se destruyen los glóbulos rojos alrededor de la colonia, lo que va a quedar es el color amarillito del agar base original. Así identificamos a estos señores. Y por último, en la tercera categoría están los mal llamados, para mí, mal llamados gamma hemolíticos, porque en realidad estos no producen ninguna sustancia que tenga capacidad destructora de cualquier glóbulo rojo, por lo tanto no son hemolíticos, por lo tanto no se les tendría que llamar gamma hemolíticos. Prefiero llamarlos, como lo hacen en algunas otras referencias, estreptococos no hemolíticos. El siguiente sistema de clasificación lo inventó esta señora. La señora Rebecca Lansfield encontró que en la estructura de cocos gram positivos había moléculas de carbohidratos con diferente conformación y que esta conformación era muy conservada. Así que, basándose en ella, obviamente no tenía nada que hacer, agarró los cocos, purificó esas cadenas de carbohidratos, las inoculó en animales. Los animales en el plasma produjeron anticuerpos contra esos carbohidratos, de tal manera que ella obtuvo antisueros. De una manera muy simplista, esta es la forma en que se producen antisueros. Bien,
ese suero con anticuerpos específicos contra esos antígenos de carbohidratos reaccionan en condiciones de laboratorio cuando identifican al antígeno que les dio origen. Así, en esto que les acabo de decir se basan las pruebas de aglutinación que también van a ver, espero, en el laboratorio. Así que creó una serie de antisueros para clasificar a los estreptococos en base a ese carbohidrato que tenían anclado en su membrana. Decir que ella descubrió que en el caso que había un antígeno formado por dos residuos de rhamnosa unidos a un core de N-acetilglucosamina. Por alguna razón que intenté buscar, pero no encontré y fue difícil preguntarle a ella por obvias razones. A este antígeno le llamó antígeno A y es específico de la especie Streptococcus pyogenes y hasta la fecha sigue siendo válido porque ese carbohidrato se mantiene, como dije hace un momento, muy conservado. El antígeno B pertenece al Streptococcus A, Streptococcus agalactiae. Como ven, hay más residuos de rhamnosa con una ubicación espacial diferente del residuo de N-acetilglucosamina. Y en el caso del antígeno C tenemos dos residuos de rhamnosa unidos a dos glucosas. No pretendo que aprendan esto. Esto es solo para tratar de dejar sentado que las diferentes conformaciones bioquímicas de esas cadenas de carbohidratos son específicas de especie. De esto se valió la señora Rebecca Landsfield para producir antisueros y lograr la clasificación. Este sistema de clasificación fue muy útil desde los años 60 hasta mediados de los 70, y esto es porque no se tenían otras herramientas de clasificación. Pero la ciencia avanza, se desarrollan nuevas tecnologías y se empezó a ver, desde el principio la señora Rebecca Landsfield sabía que esta clasificación no era 100% eficiente, debido a que habían estreptococos que no poseen antígenos de ese tipo, antígenos de grupo. Por lo tanto, eran inclasificables a través de este sistema. Como ejemplos de ese problema tenemos a Streptococcus pneumoniae y a los que actualmente se conocen como estreptococos del grupo Viridans. Bien, entonces ya se sabía que no se podía clasificarlos a todos, pero cuando se desarrollan nuevas tecnologías, nos damos cuenta que, por ejemplo, Streptococcus anginosus era clasificable por lo menos 3 antisueros y se podía clasificar como grupo F, G y L. Las bacterias que eran clasificadas anteriormente como Streptococcus anginosus probablemente eran otra especie. Entonces, con otras especies se identificó reacción cruzada, porque eran identificables por varios antisueros de este sistema de clasificación. Por eso había que ser muy cauteloso y por eso es que se han desarrollado hasta nuestros tiempos, hasta esta fecha, ya se cuenta con otras herramientas que voy a mencionar más adelante. Y aprovechando esta tabla, quiero hacer énfasis en que de toda esta lista de especies que se han identificado, los más importantes patógenos están marcados con azul. Y ahí tenemos a Streptococcus pyogenes, que también es llamado Streptococcus beta hemolítico del grupo A, como si fueran sinónimos. Tenemos a Streptococcus agalactiae, que por su parte es denominado también Streptococcus beta hemolítico del grupo B, Streptococcus bovis, que pertenece al grupo D, y los dos que ya mencioné. Ahora bien, otra razón para que esta clasificación a estas alturas del partido ya no sea aplicable es porque la nomenclatura del género también ha cambiado y ahora
Streptococcus que antes eran denominados Streptococcus fecalis, por ejemplo, perteneciente al grupo D, ahora todo ese grupo pasó a ser parte de otro género, que es el género Enterococcus, y así tenemos otro ejemplo con los del grupo N que ahora pertenecen al género Lactococcus. Como esto introduce mucho más confusión a la hora de intentar clasificar, es que esta clasificación cada vez va más en desuso. Pero es posible que ustedes, cuando ya estén ejerciendo y sean ministros o ministras de salud, reciban un reporte de laboratorio refiriéndose, por ejemplo, a Streptococcus pyogenes, no como Streptococcus pyogenes, sino como Streptococo beta hemolítico del grupo A, porque se ha utilizado algún reactivo de estos para hacer la clasificación. Entonces, sigue de alguna manera siendo válido su uso para reportes de laboratorio. Esta imagen me pareció muy interesante porque clasifica todas las bacterias gram positivas en un arbolito que es más fácil identificar. De esto quiero rescatar lo siguiente, que la prueba de catalasa es una prueba básica de laboratorio que deberán conocer y que nos ayuda a identificar, en el caso de que sean positivos a esa enzima, a los cocos gram positivos del género Staphylococcus. Pero los streptococos tienen la característica de ser catalasa negativo. Bien, dicho esto, voy a tomar esta sección del algoritmo para presentarles la tercera clasificación o el tercer sistema de clasificación, que es el bioquímico. Bien, todas aquellas bacterias que son parcialmente hemolíticas, o sea, se clasifican al ver en la placa como hemolíticos alfa, se someten a la prueba de la optoquina. La prueba de la optoquina utiliza un disco embebido en una sal de cobre. Les voy a dejar de deber que busquen el nombre de esa cosa. Son sales de cobre, no son terapéuticas, son un químico que se utiliza para embeber este señor. Y este disco colocado en una zona de crecimiento, si me produce una zona de inhibición del mismo, lo estaríamos clasificando como optoquina positivo. Y cuando tenemos a un estreptococo alfa hemolítico optoquina positivo, estamos identificando tajantemente a Streptococcus pneumoniae, que como ya lo dije es uno de los principales patógenos. En cambio, aquellos que dan negativa a la prueba se clasifican como estreptococos pertenecientes al grupo Viridans, entre los que encontramos diferentes especies. Ahí nos da dos ejemplos, Streptococcus mutans y Streptococcus mitis, casualmente los vuelvo a mencionar más adelante. En el caso de los beta hemolíticos, aquellos que presentan una hemólisis completa, hacemos una prueba similar, utilizando un disco de bacitracina. La bacitracina es un antibiótico, pero no tiene uso terapéutico. Así que, creciendo en un agar, los estreptococos beta hemolíticos que presentan un halo de inhibición de crecimiento alrededor del disco de bacitracina se clasifican como Streptococcus pyogenes o Streptococcus beta hemolíticos del grupo A. Aquellos que son resistentes a la bacitracina se clasifican como Streptococcus beta hemolíticos del grupo B o Streptococcus agalactiae. Por último, todos aquellos que no presentan hemólisis se incuban en caldos ricos en cloruro de sodio. Tienen una concentración del 6.5% de esa sal. Y todos aquellos que crecen son positivos al género Enterococcus. Pero aquellos que no son clasificados como no enterococos pueden ser algún otro miembro restante de la lista que les presentaba anteriormente o Streptococcus bovis. Bien, estos tres sistemas de clasificación no son los únicos. Ahora se cuenta con equipo automatizado que evalúa la producción de un montón de compuestos intermediarios y los clasifica de una manera más fidedigna, ¿será la palabra? Bien,
Esta lista la extraje de su libro texto, la pueden consultar ahí, es solo para hacer notar que Streptococcus pyogenes es el principal patógeno. Allá tenemos el grupo, el carbohidrato de grupo, que es el antígeno de grupo, y las enfermedades que produce. Quiero rescatar eso de ahí. Las enfermedades purulentas más comunes del humano son producidas por Streptococcus pyogenes, de ahí su nombre. Tenemos, como lo voy a mencionar más adelante, faringitis, impétigo y otras enfermedades supurativas en las que vemos el pus, pero contrario a lo que acabo de decir hace un momento, produce consecuencias, secuelas, en las que identificamos otros cuadros clínicos, otras enfermedades, pero no hay producción de pus. También encontramos a Streptococcus agalactiae, este señor, del anterior olvidaba decir algo muy importante, y es que su hábitat es, el hábitat de Streptococcus pyogenes es la garganta y la piel. Y la mayoría de nosotros somos portadores, ya sea porque padecimos en algún momento la enfermedad o porque nuestro sistema inmune mantiene a raya al patógeno y no hemos padecido aún el cuadro clínico. En el caso de agalactiae lo tenemos viviendo en las vías genitourinarias y es por eso que puede producir sepsis neonatal o puede, en un caso de bacteremia, entrar al torrente sanguíneo y alcanzar meninges y producir la meningitis. Ahora, salvo Streptococcus pyogenes, todos los otros estreptococos que pueden producir enfermedad se aprovechan de un factor predisponente del hospedero y lo vamos a encontrar en cuadros clínicos más complicados debido a que coexisten con otras bacterias que complican el cuadro. Por último, tenemos a los Streptococcus viridans. Estos pertenecen al grupo de los no hemolíticos. Vean acá, aunque son miembros de la flora intestinal, pueden pasar a contaminar dispositivos que se utilizan para el manejo de pacientes de UCI. O sea, aquí ya no estamos hablando de una persona que coge una infección en la comunidad, porque anda caminando, ambulatorio y todo. No, ya tenemos personas que están comprometidas. Además de UCI, pueden ser pacientes con cáncer, pacientes con otras enfermedades graves de base que los complican orgánicamente y los predisponen para que puedan la bacteria llegar y producir lo que hace. Tenemos otros miembros del grupo viridans como Streptococcus mutans, y vean aquí productores de caries. Pero ¿quién va como emergencia a consultar por un caso de caries producido por Streptococcus mutans? Luego, Streptococcus pneumoniae, como su nombre se los indicará, es productor de enfermedades graves a nivel del tracto respiratorio, tanto superior como inferior. ¿Qué pacientes lo padecen? Ya lo vamos a mencionar, espero llegar a ese punto. Y solo para decir que no es grupo salivavarius, es salivarius. También los que traducen estas cosas tienen sus errores. Bien. Veamos en detalle a los principales patógenos del género Streptococcus pyogenes. Para ahorrar tiempo, los primeros 3 renglones son las cosas, características comunes del género que ya mencioné, así que no me voy a referir a ellas. En agar sangre producen colonias blancas, circulares, pequeñas, con un halo de hemólisis completa, por lo tanto son beta hemolíticos. Y en aquella fotografía trato de hacer notar lo que ya les había mencionado, y es que en las partes centrales de cadenas largas podemos encontrar células que tendría que ser morado, ¿verdad?, tiñéndose con la tinción de Gram, pero no lo son. Resulta que se miran rosadas, el equivalente a Gram negativas, pero es porque esas células ya están muertas y han perdido parte del péptidoglicán y por eso han perdido también la capacidad de captar el cristal violeta. Y esa particularidad se debe a lo que ya expliqué. Pues bien, también fermentan hidratos de carbono.
Esto es para decir que en tejidos pueden producir acidez que por esta circunstancia se combinan con otras bacterias y los cuadros se complican. Debido a que viven en la garganta y en la piel, pueden producir la faringitis, que es uno de los cuadros clínicos más comunes de enfermedad piógena por este señor, pero hay otros agentes, quiero aclarar, produciendo este cuadro. Él llega, digamos, una persona se infecta con este señor por contacto directo. La contaminación con saliva o secreciones nasales hace que habite esta zona, y si hay todos los factores de virulencia y un grado de predisposición por la persona, se puede padecer el cuadro. Por suerte hay penicilina contra esto. Bien. Una vez pasado el cuadro, el paciente podría eliminar completamente la bacteria o convertirse en un portador asintomático y ser transmisor del agente. Sobre la piel, viviendo sobre la piel, no provoca ningún tipo de problema. Pero si hay algún tipo de escoriación y hay, como dije anteriormente, las condiciones para que se dé la enfermedad, pues se va a dar. Y en la piel identificamos cuadros clínicos por el nivel de gravedad que el cuadro presenta. Ya me refiero a ellos. Pero ¿cómo puede llegar a producir enfermedad? En esta imagen trato de resumir los factores de virulencia propios de este señor. Comencemos desde el principio. Vamos en el 1, la membrana celular, además de que es algo necesario para que la bacteria viva, sirve de punto de anclaje para muchas proteínas que tienen diferente función. Luego, la pared celular es una pared celular gruesa de peptidoglicán, la típica de una bacteria gram positiva. En esta zona es donde están anclados los antígenos, los carbohidratos de grupo, los antígenos de grupo. Haciendo la aclaración, menciono esto no solo porque está allí, sino porque quiero dejar claro que los antígenos que sirven para la clasificación serológica no son factores de virulencia, solo son una característica estructural. Y menciono que están anclados en esta parte de la pared celular. La cápsula. Si hay una cosa que le ayuda a una bacteria a volverse invasiva, es la presencia de cápsula. Y si ustedes encuentran a una bacteria X, cualquiera que sea productora de cápsula, tienen que entender que va a ser virulenta. ¿Por qué? Las moléculas que la conforman, entre ellos carbohidratos y ácido hialurónico, tienen una carga neta negativa, igual que la puede tener algunas estructuras como la fibrina, como el pus, como el suero. Bien, al tener cargas negativas, ¿qué le pasa a dos cuerpos? No se repelan, se repelen. Entonces, la cápsula de entrón hace que vuelve la bacteria, la hace batirse en retirada, a ella o a la otra estructura. Por otra parte, esta cápsula forma un glicocálix alrededor, y así puede lograrse evitar dos cosas importantes. La primera es la fagocitosis. Les mencioné en clase alguna vez, no sé si fue este año, que para que se dé la fagocitosis, para que se inicie el proceso de fagocitosis, debe haber un reconocimiento molecular. Y los receptores y ligandos para este proceso están en la superficie celular, pero no en la superficie de una cápsula. Así que los receptores que se encuentran a este nivel no son identificados por la bacteria fagocítica. No son identificados por el fagocito, de tal manera que la fagocitosis no se inicia con todo lo que eso conlleva.
Estas bacterias no pueden ser fagocitadas por eso. El otro punto importante que evita su destrucción es que el complemento no llega a activarse, y si se llega a activar, el punto final ustedes saben que es el complejo de ataque a membrana. Si se llega a formar, se va a formar en la superficie de esa cápsula, donde no va a producir el menor daño, ni cuenta se va a dar la bacteria que hubo formación de MAC en su superficie. Para que ese efecto fuera eficiente, tendría que darse en la superficie de la pared celular. Evita complemento, evita también la opsonización, porque las moléculas de IgA necesarias para que fuera identificado y roto por algunas células, y las moléculas de C3b que son necesarias para la activación del complemento por la vía alterna, no se dan porque esta cápsula lo impide. Entonces, estos detalles que he tratado de explicar de manera general para Streptococcus pyogenes también aplican como factores de virulencia generales para bacterias capsuladas. Seguimos con algo, ahora sí, esto sí es completamente específico para Streptococcus pyogenes, y es la presencia de proteína M. La proteína M se ancla en la membrana celular y traspasa no solo la pared celular, sino que también la cápsula. La parte que se enclava en la membrana y la pared es la porción carboxilo terminal, y es muy conservada en todos los Streptococcus pyogenes, pero la porción amino, que es la que queda libre, es muy cambiante. Los cambios en esta porción de la proteína M son los que determinan el tipo de Streptococcus pyogenes. Oigan bien, el antígeno de superficie, el antígeno formado por carbohidratos, es el que determina el grupo y se utiliza para tipificación serológica. Estos cambios en la porción amino de la proteína M son los que determinan el tipo, el serotipo de Streptococcus pyogenes. Y ahora bien, como son tantos, estos serotipos son aproximadamente 150. He de decir que la presencia o la infección, el tener una enfermedad con Streptococcus pyogenes de un tipo X, me confiere inmunidad protectora. ¿Qué quiere decir? Que nunca más voy a padecer un cuadro clínico por esa bacteria. Pero como son tantos serotipos, me puedo volver a infectar con otra cepa de Streptococcus pyogenes, es la misma bacteria, pero de un serotipo diferente. Por eso, una persona que ha tenido faringitis por Streptococcus pyogenes puede perfectamente volver a tener otro cuadro de faringitis, pero este va a ser por un serotipo diferente, y esta diferencia viene determinada por diferencias de la proteína M. Otro detalle, lo quise resaltar ahí. Debido a esta gran variación, estas variantes, hijo de piña, no voy a salir. No voy a poder terminar la clase. Es que tenía originalmente 1:30 para esto, luego entonces viene otra compañera y ya, en fin. Entonces me dijeron, tiene 1 hora, y como hay que obedecer, voy a llegar hasta donde llegue, y después vemos, no sé, ¿dónde van a estar en Semana Sangana? Las proteínas M se clasifican como proteína M de clase 1 y de clase 2, dependiendo de si comparten secciones moleculares de esa porción cambiante o si los conservan. Entonces, para resumir, decir que aquellas cepas de Streptococcus pyogenes que tienen proteína M de clase 1 están más relacionadas con secuelas no supurativas de la enfermedad. Si alguien padece una faringitis por un Streptococcus pyogenes que tiene proteína M de clase 1,
es probable, y si hay factores predisponentes para ello, que padezca de una consecuencia no supurativa que las voy a mencionar. El ácido lipoteicoico es otro componente que se encuentra anclado en la membrana y la pared. El ácido lipoteicoico unido a otro factor que es la proteína F sirven como adhesinas. ¿Qué idea les da decir que una estructura sirve como adhesina? ¿Se une? Se va a unir. La unión es necesaria para la colonización y la colonización es necesaria para la invasión. Ahora, los factores que acabo de mencionar son factores estructurales. Pero la bacteria, estando viva, secreta cosas, expulsa sustancias. Y estas sustancias son las que tengo en esta tabla. Decir primero que una cepa de Streptococcus pyogenes puede no ser capaz de manera original de producir estas sustancias o algunas de estas sustancias, pero cuando es parasitada por un bacteriófago lisógeno, ese bacteriófago inyecta el gen tox que se une al genoma de la bacteria y entonces esta es capaz de sintetizar y de expulsar estas sustancias. Las principales y las más importantes, bueno, todo es importante, pero estas son las más graves, las más yucas, son las exotoxinas pirógenas estreptocócicas, antes llamadas toxinas eritrogénicas. Se han identificado 4 tipos y todas son termolábiles. Se utiliza para su nomenclatura letras del alfabeto en mayúscula: A, B, C y F. No hay un error, se saltó la D y la E. No es un error. A, B, C y F. Estas exotoxinas pirógenas estreptocócicas producen lesión de tejido. Y antes, como veían que se acumulaba sangre y se enrojecía la zona de infección, les llamaron toxinas eritrogénicas, pero actualmente se utiliza este término que es más apropiado. ¿Por qué? Se comportan como superantígenos. Esta parte es un poco complicada, necesito que me pongan atención y que me lo crean como dogma de fe. Ya habíamos hablado de la presentación de antígeno. Les dieron la clase de presentación de antígeno. Se supone que algo debe entrar a la célula, ser destruido y presentado en la superficie de la célula, ahora presentadora de antígeno, en asociación a las moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad clase 2. Si esto no se daba, la presentación iba a ser inefectiva. Bien, por supuesto, la célula presentadora de antígeno hace esto con sus moléculas, pero la célula que va a hacer la contraparte también tiene receptores. Bien, pues estas toxinas, una vez producidas, entran al torrente sanguíneo y también al sitio de lesión y son capaces de unirse directamente sin ser procesadas endógenamente dentro de la célula, tanto a los receptores de las células fagocíticas como a los ligandos de los linfocitos T. Dicho de otra manera, le pelan los procesos, se saltan los trámites, se pega a la célula, a los receptores moleculares que están implicados en la presentación de antígeno. Pero ustedes recordarán que cuando un linfocito T es estimulado por la presentación que le hace una célula presentadora de antígeno de un antígeno específico, el linfocito T se activa produciendo una respuesta específica contra ese antígeno. Va a producir, le va a decir: hey, célula B, convertite en célula plasmática y produce anticuerpos específicos de este tipo. Igual hace con los linfocitos que van a formar clonas
que van a volverse activas contra ese antígeno. O sea, es un trámite secuencial y ordenado. Eso en condiciones normales. Pero cuando estas sustancias que se comportan como superantígenos estimulan tanto a la célula fagocítica como al linfocito T, así a lo bestia, a lo bravo, lo que va a hacer es que estas células se van a activar, van a empezar a secretar citocinas y sustancias proinflamatorias de una manera desordenada e inespecífica. La producción de esta citocina va a ser tal que van a inducir una mega inflamación y una superdestrucción de tejidos. Porque todo lo que dijimos en inflamación se da aquí, producido por nuestro propio sistema inmune, produciéndose muchos de los signos cardinales que vimos en la inflamación. Estas sustancias se pegan o hacen contacto con terminaciones nerviosas y también estimulan al hipotálamo. Característicamente en las enfermedades por estreptococo va a haber fiebre, eritema, edema y calor, que son los signos cardinales de la inflamación. Por supuesto, va a haber destrucción grave de tejidos. Por otra parte, tenemos las invasinas que están desglosadas allí. Tenemos streptocinasa, que también es llamada fibrinolicina. La sola palabra debería de darles una idea de lo que son capaces de hacer. Sabemos que el plasminógeno estimulado forma la plasmina, pues la fibrinolicina degrada a la fibrinolicina hace que el plasminógeno se transforme en plasmina, y la plasmina es una enzima que lisa cualquier tipo de coágulo, incluido el pus. Cuando esto sucede, la bacteria es capaz de evadir un coágulo o cualquier aglutinación que se haya formado, liberando a la bacteria y permitiéndole la invasión. Encontramos dos isoformas que son la A y la B. La desoxirribonucleasa, que tenemos también 4 tipos, ahora sí, A, B, C y D, degradan pus y moco, permitiéndole invadir tejidos de la misma manera que lo hace la fibrinolicina. De otra manera, la hialuronidasa es un poco más invasiva, debido a que el ácido hialurónico es un gran componente, como ustedes lo saben, de la matriz extracelular, y solo el hecho de tener la capacidad de degradar este componente me dice que es capaz de penetrar tejidos. Por otra parte, las streptolicinas que ya mencioné y que son las encargadas de la producción de la beta-hemólisis en el agar sangre son esas dos señoras, la streptolicina S y la streptolicina O. Si un estreptococo piógenes es ingerido por una bacteria fagocítica, la liberación de estas sustancias dentro del fagolisosoma hacen, adivinen qué, que se destruya la célula fagocítica. Así que ya a estas alturas hace que se destruya la célula fagocítica. La liberación de sustancias intracelulares de esa célula fagocítica, que no se suponía que se tenía que morir así, estimula de otra manera, retroactivamente, retroalimenta la inflamación. Por último, estas streptolicinas, además de lisar las células fagocíticas, es capaz de lisar glóbulos rojos y plaquetas. Por último, y creo que con esto me quedo aquí, es la streptolicina O es antigénica. O sea que la presencia de esta bacteria causando infección va a inducir la formación de anticuerpos. Por eso, ustedes como médicos hacen una prueba de laboratorio que se denomina antiestreptolicina O.
la sustancia, la streptolicina O, se vuelve un marcador de enfermedad, de la gravedad de la enfermedad. Si tiene títulos altos en la inflamación aguda y ustedes dan tratamiento, pueden monitorear la gravedad del caso haciendo más titulaciones de esta antistreptolicina O. La formación de anticuerpos va a disminuir cuando la bacteria haya sido eliminada, y por eso esta prueba es muy útil para el seguimiento de las enfermedades por Streptococcus pyogenes, que las vemos acá. Primero, la faringitis es la más común. Si la cepa productora de la faringitis es productora de las SPE, estas sustancias pueden producir inflamación principalmente en el torso de ciertas personas y producir un cuadro exantematoso que se denomina escarlatina. Pero la escarlatina no es una enfermedad supurativa. En estas lesiones que estamos viendo acá no hay producción de pus ni hay presencia de la bacteria. Lo que hay es el efecto a distancia de la producción de las toxinas pirógenas estreptocócicas. Seguimos con el pioderma. Les había dicho que Streptococcus pyogenes vive en la piel. Cuando hay la infección de un folículo o hay una escoriación en la piel, puede, y si hay alguna condicionante también por parte del paciente para que la bacteria produzca la enfermedad, se producen pequeños puntos de pus que pueden originar lesiones satélites alrededor de las originales, principalmente al manipuleo que hace el paciente. Le duele, se rasca, se autoinocula bacterias que salen de los focos originales hacia otras áreas de la zona infectada. La erisipela es una penetración de las bacterias hacia tejidos más profundos. Esos tejidos más profundos nos producen una lesión que es localizada, enrojecida, muy inflamada, muy dolorosa, pero que tiene un área definida y de allí no se pasa. La erisipela es una forma de celulitis. La verdadera celulitis es cuando esta bacteria penetra a fases más profundas, donde va a producir una lesión que ya no sabemos por dónde va, que también es muy dolorosa. Se puede combinar con otras bacterias que contribuyen a la formación de un pH ácido por características propias de la bacteria. Recordábamos que al principio decíamos que fermentaban carbohidratos y producían ácido láctico. Pues ellas están vivas y siguen vivas en estos tejidos y siguen haciendo eso. Al producir acidez, disminuyen el suministro de oxígeno y el tejido se vuelve necrótico. Esta circunstancia es aprovechada no solo por Streptococcus pyogenes, sino también por otras bacterias que ya están concomitantes acá. Si los tejidos blandos son infectados y las condiciones en ese microambiente se mantienen, el tejido puede llegar a destruirse completamente, ser necrótico y producir lo que conocemos como gangrena estreptocócica, lo que con seguridad llevará al paciente a un estado de shock séptico por estreptococos. Y estas son, en resumen, los cuadros clínicos supurativos producidos por Streptococcus pyogenes. Los no supurativos son consecuencia de lo anterior. Ya mencionaba la escarlatina, pero también tenemos la artritis, la fiebre reumática, las articulaciones se ven afectadas porque se monta una respuesta en contra de antígenos similares que se encuentran en esta zona. Esto es, iba a decir que es común, pero no quiero decir eso. Eso es consecuencia lógica
de la presencia de Streptococcus pyogenes, pero que tienen proteína M de clase 1. Eso va a depender, entonces, nos jugamos una ruleta rusa, porque nosotros podemos genéticamente tener la propensión a producir anticuerpos contra ciertos antígenos, pero si nunca nos infectamos con ese antígeno, pues bueno, nos habremos salvado de una. Por otra parte, otro ejemplo de enfermedad postestreptocócica no supurativa es la glomerulonefritis, llamada también glomerulonefritis proliferativa aguda, y es un cuadro típico asociado a la hipersensibilidad tipo 3. Recordarán, cuando lo veían en su discusión, que hay se depositan los complejos inmunes en la superficie del glomérulo, produciendo poros que van a destruir la célula y, por supuesto, a impedir el correcto funcionamiento del riñón. Tenía esta imagen, este artículo está más que chivo, realmente no pude encontrar uno más actualizado porque los del 2024 son muy caros. Entonces, este 2023, la sola imagen, y me gustaría que la tuvieran, es un resumen. Se mira complicado, pero no es complicado, es complejo, pero no es complicado. Y aquí vemos lo que es capaz de hacer Streptococcus pyogenes en el tejido. Ya me voy a quitar para que la fotografíen, pero más que fotografiarla, copien la referencia, búsquenlo, está ahí gratis en internet, y traten de leer el artículo. Les digo, está más que genial. Y ya para terminar, Streptococcus pyogenes vive en la bucofaringe, y desde ahí las secreciones, estas gotitas de saliva que emitimos normalmente cuando hablamos, pueden ser la partícula infectante para un individuo susceptible. Lo común cuando padecemos un cuadro de faringitis es que en ese momento hemos tenido contacto por primera vez con la cepa infectante. Luego, lo común es que nos volvamos portadores asintomáticos, por eso tengan cuidado. La puerta de entrada obviamente va a ser la boca o la nariz, y en el caso de las infecciones dérmicas, por supuesto, es la piel. Las personas que van a presentar más riesgo a padecer estas enfermedades son, como en el caso de Streptococcus pneumoniae, personas que tienen debe haber una circunstancia que rompe el delicado equilibrio entre factores de virulencia y factores de predisponentes para producir enfermedad, porque aunque son patógenos estrictos, no son tan patógenos como pareciera. No van a llegar simplemente, y al llegar van a causar enfermedad como por mandato divino. Debe haber una ruptura de ese balance para que la enfermedad se dé. Y no tengo suficiente tiempo como para hablar de Streptococcus pneumoniae. Vamos a ver cuál va a ser el mecanismo para darles a conocer este contenido, y se los haré llegar.